social contrarresta un poco lo que estamos haciendo en el aula, ¿no? con un lenguaje mucho más sencillo y que llega al corazón de los jóvenes, que se acercan más a posiciones antidemocráticas a veces y totalitaristas. Entonces, tratar la imagen en la educación me parece esencial, es importantísimo, y es importantísimo porque apelas a la emoción, y la emoción es algo que nos hace a todos y a todas humanas. Entonces, yo dejaría ahí esa pequeña reflexión. Siguiendo por donde lo acabas de dejar ahora, ¿no? Yo estaba un poco pensando en cómo, bueno, así que hay un momento que yo creo que es bastante generalizado en que, bueno, con el cambio de siglo, ¿no? Se produce, digamos, todo ese reavivamiento, la cuestión que pasa a llamarse como la memoria histórica. Ya os comentaba antes que en Navarra, pues eso tenía una tradición muy anterior, pero es verdad que sí que tuvo un cierto declive, no tanto en el ámbito de la historiografía, que se iba trabajando, pero sí en lo social, y es con el cambio de siglo que me parece a mí que se produce ahí un revival importante, ¿no? Y de esa misma manera, bueno, pues empezamos a llevar también a las aulas, y en ese sentido los documentales que entonces empezaron hay un momento, yo creo que es bastante importante. Desde luego hay piezas anteriores, pero creo que cuando se aprueba la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, después quizá uno de los efectos que tuvo, porque ahí se quedó aquello bastante limitado, ¿verdad? Pero sí que hubo una serie de subvenciones para asociaciones, para proyectos, que una de las consecuencias que tuvo es que se financiaron bastantes documentales en muchos lugares con esas ayudas, ¿no? Y yo creo que a esos productos recurrimos mucha gente que queríamos llevar la cuestión de la memoria a las aulas, y que, como señalabas, digamos que estos documentales, que casi todos contenían una fuerte carga testimonial, ¿no? Porque lo importante, aquí podríamos entrar a un debate largo, ¿no? sobre documentales, pues de hecho luego han proliferado muchos canales de historia con documental histórico, ¿no? Que hay un narrador que en definitiva es casi como un libro pasado a sonido, con imágenes que lo van ilustrando, ¿no? Es un relato cerrado que es parecido a lo que puede uno encontrar en un libro, ¿no? Pero la fuerza que tenía esto era precisamente el testimonio, ¿no? Y creo que ese es el punto de la emoción del que tú hablabas, que enlaza, ¿no? Entonces hay también quien cuestiona un poco, ¿no? el tema del abordaje desde la emoción. Yo he llegado a la conclusión muy personal de que esto está en un equilibrio, ¿no? O sea, esto tiene que tener una racionalidad, y hay un método historiográfico, y hay en general un método de pensamiento crítico que nos hace situarnos racionalmente ante una realidad como esta. Pero es verdad que eso por sí solo normalmente no moviliza, y entender que eso luego se traduce en experiencias y traumas vividos por centenares de miles de personas a lo largo de toda la geografía, pues yo creo que es un punto muy importante, que incluso ese efecto muchos lo hemos conocido, ¿no? Que de repente eso hace aflorar otras historias. Pues es que en mi casa, o han ido a contarlo y decir, joder, pues entonces lo he contado en casa y mi abuela ha dicho. Y entonces todo eso era generador de muchas dinámicas, creo que muy interesantes, ¿no? A mí lo que más me ha interesado siempre en esto es cuanto menos mediación haya. A ver, no hay fuente sin mediación, ¿no? O sea, el que hace el documental está transmitiendo algo, lo mismo que el historiador que escribe el libro, lo mismo que el fotógrafo que realiza una foto, y todo eso tenemos que saber interpretarlo críticamente y ayudar precisamente a los jóvenes y a toda la sociedad, ¿no? Porque yo creo que en nuestra generación también teníamos un déficit bastante grande de cultura visual y audiovisual, ¿no? Entonces,
me parece que esa es la gran aportación que tenía, ¿no? Acercar al testimonio cuanto más en bruto mejor. Y lo que sí he podido comprobar es que eran de las cosas que dejaban huella, ¿no? Yo recuerdo siempre, esto en Navarra tuvo mucho impacto a este respecto, un documental que hizo un director navarro, Iñaki Alforja, sobre el fuerte de San Cristóbal, ¿no? Que él lo tituló Ezkaba. Es un documental que tenéis en YouTube, que además todavía consiguió hacer grabaciones con presos que todavía vivían, o sea que es por tanto una fuente ahora absolutamente única, pero acercaba un poco a esa, era una serie de viejitos que estaban contando cosas que les pasaron con 20, 22 años y donde todavía permanecía la fuerza del ideal que les había llevado a estar ahí, ¿no? Y algunos de ellos realmente empatizaban, la gente joven empatizaba, ¿por qué? Porque empatizaba con esas mismas aspiraciones de justicia, y eso a mí me parece también muy importante como elemento de lo que decía antes de crear ciudadanía, ¿no? Es decir, ciudadanía democrática, luchadora por los derechos, en contraposición a otros usos más torciteros que bueno, con los que ahora la diferencia es que hay que competir, ¿no? Competir y en desventaja. Sí, yo en cuanto al equilibrio que nombrabas ahora mismo, es una cosa que he querido plasmar un poco en el documental. Tiene esa parte de la emoción de mi historia personal, pero también tenía muy claro que la objetividad, si es que eso existe, tenía que estar ahí. Por eso la presencia de estos expertos. Y bueno, como ha comentado Laria, este documental parte de las aulas de la universidad y al final, ahora hace unas semanas, ha vuelto a las aulas, a otras aulas, a las de un instituto en este caso, que fui también a proyectarlo y a hablar sobre ello. Y yo creo que es importante tener presente esa fuerza de la imagen. Yo recuerdo en una asignatura en la universidad que tuve sobre memoria democrática en España, que nos pusieron el documental El silencio de otros, que seguro que muchos conoceréis, y nos impactó muchísimo a todos los alumnos que estábamos en aquella asignatura optativa. Y al final esa potencia de la imagen yo creo que te hace a lo mejor pensar, te empieza a calar, te empieza a tener animar un poco esa sensibilidad que puedes tú tener, y al final te lleva a una investigación más objetiva, como decíamos, a empaparnos ya más de fuentes objetivas, de una historia más científica también. Y yo creo que es importante desde las aulas no solo por supuesto tener todos los conocimientos ni tanto recibirlos como darlos, sino también tener en cuenta esa importancia, esa gran labor que tenéis los profesores de crear esa semilla que al final luego puede terminar en algo mucho más importante. Y yo creo que la imagen en los documentales sí que puede ser una gran manera de acercar, de crear un poco esta sensibilidad, que luego ellos sigan un poco pues investigando por su cuenta, interesándose, y que no se quede solo en un temario de libro, que además en cuanto a memoria prácticamente no aparece en los libros de texto. Yo terminé de estudiar hace no tanto, y sí, se pasa un poco de puntillas efectivamente por la guerra civil, por la dictadura, por la posguerra, pero no se trata la memoria, no se trata la represión. Y yo creo que al final este tipo de documentales que hemos visto durante esta jornada sirven un poco para decir, un poco para objetivizar un poco, decir, esto está aquí, no aparece en los libros, pero bueno, si conseguimos, yo creo, plantar esa semilla y que se sigan interesando los alumnos, yo creo que es una forma muy, muy interesante, sobre todo por la potencia de la imagen, como decías, y que al final vivimos en un mundo totalmente mediatizado por imágenes, y que por supuesto es a lo que están acostumbrados los alumnos, y creo que es una buena forma de entrar, de empezar, y que sirve un poco como excusa para luego llegar a tratar estos temas más en profundidad y con la objetividad que requieren, yo creo. Sí, tenemos que compartir micro, sí, pero... bueno, en ese sentido es muy importante la utilización de una imagen para despertar la emoción, pero tú lo muestras muy bien. Tú desde la emoción te metes en los archivos y haces un trabajo durísimo, un trabajo de archivo, y tú lo muestras. Tu documental tiene esa importancia testimonial para las generaciones
más jóvenes, es decir, bueno, a mí me está moviendo ese sentimiento de mi abuelo desaparecido, pero no me quedo ahí, no me conformo con la foto de mi abuelo, tengo que saber quién es, dónde murió, cuándo murió, aunque no llegue a recuperar sus huesos. Pero realmente tú llegas a esa conclusión después, fruto de una investigación muy profunda y dura. O sea que también les tenemos que enseñar a los estudiantes que se tiene que leer, y les tenemos que dar a los estudiantes argumentos, porque no es vuestros documentales, por favor, ni muchísimo menos, pero tú has mencionado TikTok, ¿no? Cómo realmente este tipo de vídeos, no me llamas documental, esta cosa, ¿no? Realmente lo que hace es mover las tripas y lanzar como amebas a las personas, ¿no? Le toco y me voy para allá, y le toco y me voy para allá, y no, cuando oyen discursos de odio, no tienen argumentos para decir, en España pasó esto, esto y esto. A mí me puede parecer bien o mal, a ti te puede parecer bien o mal, pero estos son los datos objetivos, ¿no? Como hay un programa que dice, dato mata relato, es decir, el relato de la historia de España, la memoria histórica de España se tiene que construir sobre la verdad, sobre los datos veraces, como dice Joaquín Bosch, ¿no? Entonces, realmente es muy importante la enseñanza que los chicos también amen la historia, porque yo creo que hay una conspiración por parte de los distintos gobiernos de este país para que los españoles odiemos la historia. No lo consiguen siempre porque aquí estamos todos nosotros, y estamos aquí amando la historia y amando la verdad histórica y la memoria histórica, y por eso estamos aquí. Pero realmente, tal y como se enseña la historia, no lo digo tampoco por ti, Enrique, pero pero realmente no es. Y yo creo, vamos a volver un poco a las aulas, y a lo mejor tú aquí, Enrique, como profesional porque luego hay un truco, efectivamente, antes habéis mencionado que la memoria histórica, ¿no? Incluso hay fotos de fosas en los libros de texto, está muy bien, es de la enciclopedia Álvarez a los textos de ahora, creo que ahí hemos dado muchos pasos. Pero en el fondo, ¿qué conocimiento tienen realmente del trasfondo, ¿no? ¿Qué hay debajo de esa fosa, debajo de la fosa? Y entonces, ¿cómo podemos explicarlo? Y además, ¿cómo podemos disponer de tiempo? Porque un truco, una artimaña de las distintas administraciones ha sido no dar tiempo. No se puede abarcar la historia de España solamente en un cuarto de la ESO y en un segundo de bachillerato. Y además yo diría a los gobiernos, poner una pregunta de memoria histórica en la EBAU, que es la que marca realmente luego lo que se va a dar importancia en el currículum. Sí, precisamente este jueves ha salido el modelo de la Complutense de examen de la EBAU de Historia de España, y aparecía el voto femenino de 1933 y un gráfico sobre exiliados en México. O sea que a lo mejor ya están empezando a cambiar las tornas. Aquí en las aulas de secundaria tenemos una ventaja, y no quiero ser muy partidista, pero la LOMLOE me gusta mucho. La LOMLOE te permite dejar los contenidos o los saberes básicos un poco más apartados y trabajar directamente las competencias. No se puede trabajar las competencias sin contenidos. Imposible, tienen que estar ahí, tienen que aprender, tienen que tener un desarrollo crítico, tienen que aprender a investigar, tienen que ofrecerles fuentes históricas y tienen que enfrentarse a ellas desde un espíritu crítico, desde un espíritu científico. Pero con esta nueva ley yo creo que tenemos, los profesores que ya lo hacíamos desde hace mucho tiempo, mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque no es unos saberes muy cerrados como tenía la LOMCE, que tenían que pasar por unos estándares muy precisos. Ahora hay que desarrollar competencias, y las competencias se pueden desarrollar con muchísimas estrategias. Dentro de esas estrategias puedes trabajar los contenidos que más o menos tú quieres. Aquí la Comunidad de Madrid ha intentado bombardear y torpedear este sistema con toda la carga lectiva que nos pone como preceptiva, ¿no?
pero tenemos ventanas de oportunidad y eso es muy importante, ¿no? Que los profes sepamos que a no ser que esté el señor inspector o la señora inspectora en nuestras aulas, somos un poco los movilizadores de conocimiento en las aulas. Ahí tenemos nuestra gran potencia, ¿no? Tener el control de tu aula y saber lo que quieren movilizar. Ahí pues tener estrategias para trabajar la memoria, para trabajar las imágenes, para trabajar el desarrollo científico y el pensamiento crítico del alumnado, y creo que es una de las grandes ventajas. El equilibrio entre emoción y ciencia, yo creo que está dentro del humano, y como somos humanistas y todo nos afecta, yo creo que va de la mano. Sí. Por eso, en ese sentido es tan importante la formación del profesorado, ¿no? Y desarrolláis un máster en ABA. Sí, yo creo que la formación del profesorado es un elemento importante, aunque sí que aquí, me gustaría hacer alguna matización, ¿no? Porque, en los últimos tiempos hay desde diferentes ámbitos, hay mucha reflexión en torno a estas cuestiones del currículo, de cómo incluir la memoria en la educación. Y en ocasiones, recientemente estuvimos también en la Asociación de Historia del Presente, ¿no? Un congreso, y hubo mucha gente y veo que hay planteamientos bastante diferentes, en ocasiones contradictorios entre sí. Y me parece que hace falta mucho diálogo y mucho hablar, ¿no? Yo hace no mucho, no voy a dar ni nombres ni revistas, pero he leído recientemente un artículo que se hace eco, una revista de historia que se hace eco de esta cuestión, y pues a mi parecer tiene un paternalismo que a mí se me hace insoportable. Yo he estado en los dos lados, yo he estado en la universidad, he estado en secundaria, y he dicho que es donde me siento, y entonces, a veces se trata al profesorado de secundaria, como si fuera una gente poco formada, casi una especie de infantilización, ¿no? Yo todo lo que he visto importante, no los modelos teóricos, sino las realizaciones importantes que he visto, las he visto hacer desde las aulas. Evidentemente, ¿por parte de quién? Pues por parte de personas que creen en lo que están haciendo, en memoria y en otras muchas cuestiones que tienen que ver con la educación. Yo, la verdad, nosotros, cuando digo yo, también hablo un poco, creo que por mis compañeros del Instituto Navarro de la Memoria, cuando se plantea esta disyuntiva, nosotros hemos decidido que no vamos a esperar a que el último profe ultramontano decida que ya la legislación y las autoridades educativas le han obligado a decir que no, yo creo que tenemos que hacer camino y necesitamos hacer mucho camino. Un camino es el que ellos nos han mostrado, el que nosotros vamos haciendo, que mucha gente, como decíamos en la comida, una constelación, ¿no? de personas. Ese es el sentido del congreso que tuvimos y que tendremos ahora en noviembre, de encontrarse, y ahora ya no es simplemente contar y darnos cuenta que hacemos cosas, sino decir, qué siguientes pasos tenemos que dar, ¿no? Por dónde tenemos que avanzar. Porque, ya digo, a mí me parece a veces que hay discursos un poco contradictorios, y aquí sí que me parece que es muy importante poner en el centro, antes decía al alumnado, sí, pero también al profesorado, que va a ser el mediador real con nuestros jóvenes, ¿no? Y yo creo que tiene que ser el verdadero protagonista, y para eso, efectivamente, todos los demás tienen que aportar, desde sus diferentes ámbitos, lo que tienen que aportar a todo esto. Y tampoco estoy yo muy convencido, porque no lo es en la educación en general, cuestión de grandes cantidades de conocimientos, sino de una manera de situarse ante la realidad, ¿no? Y la manera de situarse es una manera crítica, es dar herramientas al alumnado para ser capaces de
situarse críticamente ante esa realidad. ¿Por qué me parece a mí importante los documentales, entre otras cosas? Porque le da la voz a gente que no ha tenido voz. Le da la voz a sujetos que han sido excluidos del relato histórico oficial, de todos los relatos históricos oficiales, ¿no? Que siempre han sido muy político-institucionales y demás. Es una verdadera historia social, es una verdadera historia desde abajo. Es darse cuenta que esas personas son sujetos históricos, como nuestros alumnos y alumnas están llamados a ser, gente que interviene en su pasado y que interviene en su futuro, ¿no? Y en ese sentido me parece que esos referentes de gente que ha sido luchadora, pues en el momento de la República, en el momento de la guerra, o manteniendo y perseverando en defender los derechos de esas víctimas, ¿no? Y el derecho a la reparación. Son modelos. Yo, por ejemplo, has hablado, ¿no? Yo de todo ese documental, la imagen, ¿no?, icónica es la de María ya en la cuneta. Esa imagen tiene una fuerza extraordinaria, de una mujer que está a punto de morirse, que no tiene ni voz para hablar, y sin embargo es ahí un testigo de decir, pues mira, me vais a estar viendo aquí todos los días. Y yo, mientras desaparezca, aquí estoy, y soy testigo de una realidad que no se quiere, por muchos sectores, reconocer que está ahí y que no ha pasado, que no hay página pasada, que ahí están María y todas las Marías para recordar que esa página está ahí, ¿no? Y en ese sentido creo que es la potencialidad de estos materiales. Sí, yo voy a añadir también que en cuanto a esa importancia de darle voz a la gente de a pie, no es entre historia que decía Unamuno, que muchas veces parece que se nos olvida. Tenemos esos grandes relatos de las batallas y de la historia, por así decirlo, en mayúsculas, y creo que es muy importante, como comentabais, mostrar esa realidad del día a día de todas esas personas que estuvieron en este país y que no se les reconoció, y recuperarla. Y por supuesto yo creo que los documentales son una manera idónea para hacerlo. También hablabais antes de TikTok y de esa polarización que realiza, y estoy de acuerdo. Al final está terminando obviamente con mucha capacidad, yo creo, de concentración entre la gente que es usuaria, pero también creo que se puede utilizar como herramienta, y un poco, si no puedes con el enemigo, únete, ¿no? Y yo creo que se puede utilizar como herramienta. Al final los chavales están ahí, la gente joven está ahí, es una forma de engancharles y de conseguir que esa forma, que ese formato al final traértelo un poco hacia tu bando, por así decirlo. Yo, por ejemplo, no soy usuaria activa de TikTok ni mucho menos, pero yo recuerdo en la universidad en un profesor que nos daba mucha libertad a la hora de hacer trabajos, realizar un trabajo sobre el nodo con TikToks, a través de las tendencias que había, etc. Yo no tenía casi ni idea, me costó casi más enterarme casi de las tendencias de TikTok casi que de luego lo que quisimos hacerlo, pero yo creo que es una herramienta interesante, como se puede utilizar. Obviamente no profundizas, que es el gran problema de estos formatos de un minuto, pero yo creo que al final es una forma de atrapar a la gente, como con los documentales, a través de la imagen, atraparla y conseguir al final que luego vayan entrando, que yo creo que si algo interesa, poco a poco vas entrando, vas leyendo, vas escuchando, vas investigando, y yo creo que es una cosa importante también. Ya que tenemos estas herramientas, utilizarlas y utilizarlas para algo que nos conviene a todos, y no solo como despreciarlas, que porque van a seguir estando allí. Bueno, en cuanto a lo que hemos comentado antes, ¿no?, de los libros de texto, ¿no?, ¿han mejorado? ¿En qué han mejorado últimamente? ¿Tú qué propuestas de mejora harías, o simplemente no utilizarías el libro de texto? Difícil el tema este. No utilizaría el libro de texto, pero tenemos un programa en la Comunidad de Madrid que da libro de texto a todos los alumnos, excepto si eres un alumno de nueva incorporación que viene de Latinoamérica, entonces tienes que comprar todos los libros. Eso no se ha visto mucho, pero las instrucciones de este año, los alumnos que vienen de fuera del sistema educativo español tienen que comprar todos los libros para reintegrarlos y que se les pueda prestar. Bueno, aparte de esto, que nos ha enfadado mucho, el libro de texto a mí me parece un recurso más, ¿no? Un recurso más, igual que es el documental, o puede ser una clase en la biblioteca, o puede ser un ordenador en el aula. Siempre es un recurso en el que tiene información
que es una información que tenemos que hacer ver a los alumnos, que puede estar sesgada. Y ese es nuestro gran trabajo, ¿no? Lo que le decía César, ¿no? Saber darles herramientas a nuestros alumnos para poder filtrar la información que viene. ¿Cambios en los libros de texto? Yo he visto cambios cosméticos en los libros de texto. Han aparecido cuadros muy bonitos, con imágenes muy bonitas, pero no hay una verdadera profundización, ¿no? Se ha hablado también esto en la comida. Las editoriales no se atreverán a meterse de lleno en la memoria histórica de un pasado muy traumático en España, porque a lo mejor cierto público a lo mejor no compra su libro. Entonces, puede ser, no lo sabemos, no sé, pero los cambios que ha habido yo creo que son cosméticos, por lo menos en lo que hemos utilizado en el centro. Tampoco tengo un abanico de conocimiento muy grande. Bueno, ese problema las editoriales ya lo han solucionado, porque así como ya sabéis que los electrodomésticos, ¿no? Había diferentes marcas que se producen ¿no? y a distintos precios, pero se producen en las mismas fábricas, ¿no? Pues las editoriales tienen diferentes líneas, una es para un tipo de centros y otra es para otro tipo de centros. Si tú quieres un relato más reivindicativo de la memoria, vete por esta línea, que si yo ya tengo aquí la otra para los relatos más equidistantes, ¿no? En ese sentido, bueno, mi experiencia personal con el libro de texto es que yo sobre todo lo he utilizado para lo que no me interesaba. Es decir, donde no me interesaba invertir esfuerzo o me parecía que, bueno, pues eso estaba más o menos marcado por el currículo, pero no me resultaba relevante. Entonces me permite, pues, ir pasando así como rápido y entonces reservar tiempo para lo que me interesa. Eso ya son estrategias que ya son de cultura escolar y que cada uno, bueno, pues desarrolla un poco las suyas. Sí que me parece yo, en esto, de lo que he ido observando, a ver, las editoriales para lo que sirven tienen que ser muy cumplidoras de la legislación, ¿no? Y además, bueno, una de las cosas que siempre me sorprendía es que todos los temas de un libro de texto tienen el mismo número de páginas, el mismo tratamiento, o sea, la misma estructura. ¿Por qué? Porque ese es el equilibrio que nadie les puede decir nada, ¿no? Desde una institución educativa que diga en un informe desfavorable. Bueno, en ese sentido, creo que en alguna medida sí que han evolucionado y yo recuerdo, yo hace ya bastante que no, como he dicho antes, estoy aquí de instituto, no doy clase en bachillerato, no conozco los más recientes. Pero, por ejemplo, en Navarra tenía bastante predicamento los libros de Vicens Vives y yo estoy hablando en el año 15-16. Bueno, pues creo que el tratamiento que hacía de la represión respondía bastante a lo que la historiografía estaba diciendo. Luego nos podemos poner a discutir si es suficiente, si no, pero es que eso los historiadores, lo decimos con todos los temas. A todo el mundo su tema le parece siempre se trata poco, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión, pero a mí me parece que sí que había habido alguna cierta evolución positiva, incluso, bueno, a mí me parece que en ese caso, que recuerdo de Vicens, en absoluto era equidistante y creo que marcaba un posicionamiento claramente democrático y en referencia al golpe de Estado, a la dictadura franquista. Creo que no había ni siquiera ese tratamiento que después, a la época del desarrollismo, más amable. Bueno, se puede entrar en cosas, también la fotografía, ¿no? Yo ahora recientemente leía cómo, y es verdad, ¿no? En los libros de texto muchas veces el desarrollismo, las imágenes también contribuyen, ¿no? Sale el 600, sale las primeras fotos de Benidorm, parece ya vamos como las fotos son medio en blanco y negro, pero empieza a haber un poco de color y sutilmente se deslizan también mensajes, ¿no? Pero dice, claro, hay que ver cómo se compensa, es decir, que la imagen tiene también usos de... Y luego lo último que quería decir, no tiene que ver con esto, es que me parece que también hay otro tratamiento del documental. Eso sí que
me parece que exige el trabajo proyecto de centro, que es la propia creación por parte del alumnado de material audiovisual a partir de bueno, los recursos que demos, pero crear su propio relato. No sé si será en TikTok. Yo renuncié en su momento, yo he renunciado a decir que red, porque yo siempre iba por detrás. O sea, cuando me hice Facebook ya no había nadie en Facebook. Algunos quedaréis en Facebook, pero de mi edad para abajo no hay nadie en Facebook, ¿no? Luego me pasé a Twitter y tampoco, mis hijos me dicen, ¿pero qué haces ahí? Y para cuando vaya a TikTok ya será tarde estar en Instagram y luego si no vendrá la siguiente. Es una carrera que, bueno, digo, pues igual es preferible que la hagáis vosotros. O sea, es decir, bueno, la que esté, hoy es Instagram, mañana es el que sea, me da igual, pero habrá algo, ¿no?, que será un vehículo de comunicación, pues intervenir en él, aportar, estar orgullosos de lo que estáis aportando y vamos a ir generando contradiscurso también desde ahí, ¿no?, me parece. ¿Cuál es tu experiencia en la evaluación de materiales didácticos cuando eras alumna, cuando eres estudiante? Sí, yo creo que, como muy bien has dicho, es lo mejor dar una gran libertad, porque yo eso, cuando hemos estado estudiando, al final cuando han salido trabajos más interesantes, más destacables, es cuando nos han dicho un tema súper abierto y como queráis, escrito, audiovisual, en una temática, en redes sociales, como sea. Yo creo que al final haces pensar al alumno, haces que se plantee cosas, qué formato es mejor para cada cosa, a lo mejor para ciertos temas de historia es mejor un formato u otro. Entonces yo creo que esa elaboración, cuanto más libre, más enriquecedora es. Y bueno, en cuanto a trabajos y materiales didácticos que yo pues he realizado hace unos años, sí que es cierto que me parece muy importante dar esa posibilidad de usar la imagen, que al final todos la tenemos, y poder un poco trascender e intentar que con esa libertad que se da a la hora de realizar un trabajo, los alumnos normalmente, si te interesa el tema obviamente, te sumerges más, investigas más y al final sacas mucha más información que en un libro de texto de los que hablabais. Al final el libro de texto, pues como bien decíais, como guía puede estar bien. Yo tampoco soy una experta ni muchísimo menos en el tema, pero es verdad que a un alumno, si tú le pones un libro de texto, como decíais, con la misma estructura siempre, con el mismo tipo de fotografías, etcétera, normalmente no se va a interesar especialmente en un tema, a no ser que le apasione muchísimo, pero sí es verdad que si se presenta de una manera distinta, con otro tipo de formatos, con otro tipo de, pues como los documentos que enseñabais esta mañana, con otro tipo de presentación, aunque solo sea por la mera imagen, que puede sonar muy superficial, pero le sacas a los alumnos de esa rutina de ya sé lo que me puedo esperar, y yo creo que puede llevar a que se interesen mucho más, a que profundicen y a que consigan un poco entrar en la materia. Bueno, pues yo creo que ahora ya es el... ¿Querías decir algo, Enrique? Sí, quería deciros solo que ahora con las nuevas competencias específicas por materia de la LOMLOE, hay muchas competencias que se marcan o se consiguen plasmando audiovisualmente pues, ejercicios o temáticas o trabajos. Entonces al final es una forma mucho mejor de trabajar, ¿no? No tienes que aprender este tema, sino tienes que plasmarlo de una forma audiovisual, y aparecen muchas asignaturas, en muchas materias, aparece esta nueva forma de proceder, y eso creo que es un avance. Bueno, vamos a abrir un brevísimo turno de preguntas. Tenemos aquí el micro, entonces ¿alguna pregunta, aportación, sugerencia? Sí. Hola, buenas tardes. Quería saber, que me habéis comentado esta mañana también, y a mí me interesa mucho, el asunto de cómo entrar en la memoria a nivel local. Tenéis unas plataformas potentísimas que nos habéis mostrado esta mañana, pero me gustaría saber si alguien estaba interesado en qué pasó en mi barrio, qué pasó en mi municipio, qué pasó en mi zona, si tenéis algo vosotros al respecto o dónde se podría encontrar. Yo son los proyectos de memoria más interesantes que conozco, y además los he visto en muchísimos lugares. Por ejemplo, en diferentes poblaciones
eso ha partido desde el estudio de la deportación, de los deportados. Bueno, una cosa que ya significa también una ruptura en el conocimiento o la representación que tiene la gente. Es decir, gente que a veces considera, o si preguntáramos por la calle, si hablamos de la deportación a campos nazis, no está pensando en que hay españoles, o hay mucha gente que se está imaginando pues únicamente judíos de diferentes nacionalidades, pero encontrar, decir, no, es que de este pueblo ha habido 1, 2, 5, y entonces aquí cerca en Navalmoral, por ejemplo, ¿no? En Córdoba hay unos proyectos, bueno, la Amical de Mannhausen en muchos sitios, por poner un ejemplo, ¿no? Con los trabajos forzados, otro mismo, ya habéis hablado, que habéis recogido aquí, aquí tenéis, aquí mismo, ¿no? Bustar, y en otros lugares también hemos ido desarrollando proyectos de esta naturaleza. En la escuela de Instituto de Roncal, en el Pirineo Navarro, fijaros, desde infantil hasta cuarto de la ESO, o sea, desde los 3 a los 16 años, hay 80 alumnos y alumnas. Y toda la escuela, todo el instituto ha participado en un proyecto de memoria, cada uno en diferente escala, referida a de ese valle. Hubo bastantes personas que se exiliaron y terminaron en el campo de concentración de Gurs, que es, digamos, el más próximo a nuestra zona dentro del exilio, bueno, generalizado, ¿no? Al final de la guerra. Entonces, bueno, los de cuarto de la ESO, claro, hicieron toda una investigación, viajaron a Gurs, los de infantil, ¿no? Los de infantil prepararon una canción y la cantaron en el Paseo de la Memoria que se ha creado en una escuela que además en su momento estuvo ocupada por los prisioneros que estuvieron construyendo la carretera que hemos hablado antes de llegar a Vidango. Es decir, que están en un edificio, ya no están, se ha construido uno nuevo, que tiene memoria por todas sus paredes, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, ese es el punto de partida. Y desde ahí decir, esta es nuestra historia, esto ha pasado aquí, esto ha pasado a nuestra gente, y eso ahora es el siguiente paso, claro, porque si no se quedaría en un proyecto meramente localista. Eso no creo que no tiene interés suficiente, sino decir, desde aquí, esto ha pasado en otros sitios y vamos subiendo, ¿no? Y vamos conectando, y yo creo que hace una cosa también que es muy importante y muy necesaria también, que es conectar la lógica del franquismo con todos los fascismos, parafascismos, como queráis, por eso es un debate inacabable, pero con el fascismo de los años 30 y 40. Y eso es algo, creo que sería una de las cosas en las que más esfuerzo tendríamos que invertir. Si conseguimos revertir los porcentajes de personas que dijeran, sí, el franquismo fue un fascismo más, habríamos dado un paso muy importante, porque la realidad es que queda un poco fuera de esto. Incluso los discursos a nivel de Unión Europea, sobre todo desde la llegada de los países del este, dejan afuera. ¿Por qué? Porque, claro, para ellos homologan nazismo, pero solo nazismo, y estalinismo. Entonces, bueno, ¿cómo queda Franco? Bueno, Franco, en definitiva, es el que salvó a España del comunismo, por tanto, cae en el lado bueno, ¿no? No, Franco pertenece a toda esa constelación del fascismo. Y eso tenemos que esforzarnos realmente. Y no, lo que he dicho no me ha costado mucho decirlo, es decir, es una idea, creo que simple, creo que se puede difundir, y que estos proyectos que arrancan aquí y terminan muchas veces en Alemania, en Polonia o en Austria, pues creo que tienen mucha potencialidad al respecto. Yo solamente un apunte, el 80% del alumnado de cuarto de la ESO del instituto tiene un origen latinoamericano o magrebí, pero la excursión que triunfa siempre es la del barrio. Ir a ver en Piero Incelidiez, la fachada que fotografió Capa, o saber que en el antiguo estadio del Rayo Vallecano fue un centro de internamiento, de repente les convierte de dominicanos a vallecanos auténticos en ese momento, ¿no? La historia local al final moviliza
moviliza algo muy cercano que es tu propia vivencia en ese espacio, ¿no? Y que ese espacio no es un espacio estanco en el tiempo, sino que ha estado vivo durante muchos años y tú eres parte de él, ¿no? Entonces es algo muy movilizador para un alumnado que en principio pues está allí, ha caído allí porque son más baratos los pisos, ¿no? Y es otra forma de vincular con el espacio. Bueno, en ese sentido yo creo que tu documental, Paula, nos da una guía de pasos a seguir, contestando directamente a la pregunta, ¿no? Nos da una guía a seguir, ¿no? Tú tienes una inquietud y ¿qué pasos viste? Recuérdanos así en esquema. Sí, o sea, la idea del documental era básicamente divulgar esos pasos que había. Yo tenía en relación cercana con Donantes de Memoria, un proyecto de memoria que hay en Getafe y en la universidad en la que estudiaba, que al final luego la persona que lo lleva tutorizó este trabajo. Y bueno, yo pregunté cómo se empezaba, porque yo no lo sabía. Yo sí que, bueno, habíamos hablado en casa, etcétera, se había hablado, pero nunca se sabía un poco muy bien cómo empezar. Y bueno, a través de las fuentes yo quise plasmar un poco este proceso de qué pasos hay que seguir. Entonces, pues sí, contacté con personas de asociaciones que te explican qué pasos hay que seguir, cómo es necesaria una documentación, cómo es necesario tener unos ciertos datos. Entonces, si sabes que necesitas esos datos, pues tienes que ir a buscarlos, que era pues el siguiente paso, el paso de ir al archivo de Salamanca a buscar esos documentos que fuesen necesarios, y después con esos documentos se envían, etcétera, que bueno, ese es el proceso que todavía pues no ha dado sus frutos en mi caso, en el caso de mi bisabuelo, pero que al final pues lo que quería era plasmarlo, pues por lo tanto pues acudí a expertos en arqueología, en este caso a Almudena García Rubio, para que me explicase un poco cómo es ese momento de localizar una fosa y de exhumarla, etcétera, la importancia de los objetos, la importancia de la identificación. Después, pues por lo tanto, el siguiente paso era acudir a esa entrega de restos, en la cual se mostraba un poco ese paso final, y bueno, luego ya ese pequeño epílogo que hago un poco más reivindicativo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, bueno, pues yo creo que ya casi vamos a ir cerrando, porque aunque son las 6:30 pasadas y la obra de teatro no empieza hasta las 7, la obra de teatro La Escuela Perdida es una magnífica puesta en escena de una gran investigación que han desarrollado los mismos autores. Realmente se han documentado, han construido los personajes dato a dato, documento a documento. Es muy emotiva y bueno, nos sirve de broche de oro por la obra en sí, que es magnífica, pero también porque estamos hablando de la importancia de la memoria en la escuela. Franco lo sabía y por eso construyó tan pocas escuelas y le dio la enseñanza a los religiosos, ¿no? La República lo sabía y por eso hizo ese esfuerzo ímprobo de renovar la escuela, de separarla de los poderes fácticos en la medida de lo posible y de los poderes eclesiásticos, creando la escuela neutra, la escuela laica, que no aconfesional, como en teoría es nuestra Constitución, que no es anticlerical. Una persona es anticlerical cuando se tiene que defender de lo clerical, que te lo quieren imponer. Entonces, la República, el gobierno de la República, tenía claro que la educación tenía que extenderse, tenía que ser de calidad, tenía que formar a nuevos profesores, tenía que subirles el sueldo, que tampoco es un detalle, acabar con el hambre de los maestros escuela, y por eso creó las misiones pedagógicas que sirvieron para abrir los ojos a la historia de España de muchísima gente. Pues yo creo que bueno, todos estas integrantes de la mesa, todos los que han participado esta mañana, todos los que estamos aquí, todas las asociaciones históricas, realmente estamos en misión pedagógica en el 2024 y tenemos que continuar con esta misión pedagógica de recuperar nuestra historia, de recuperar los agentes reales de la historia, que son las personas de pie de calle, los hijos de, los nietos de, más allá de grandes generales
o no tan grandes, y batallas, y nada, seguir en misión pedagógica. Muchas gracias.